Y lo hacemos con la noticia que acaba de ocurrir, con ese debate televisado entre los dos candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Tenemos con nosotros a Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal. Hola, buenas noches. Cristian, buenas noches. Con una palabra, ¿cómo has visto a Elena Valenciano y a Miguel Arias Cañete? Una palabra. Pues a Valenciano seguramente emotiva y al candidato del PP, pues racional, con una palabra, ¿Cómo? racional. No te oímos. Racional. Emotiva, Elena Valenciano, según nuestro experto en comunicación no verbal, y racional, Miguel Arias Cañete, según nuestro experto en comunicación no verbal. En ese lenguaje que no hay palabras, donde lo que cuentan son las manos, los gestos de la cara, el cómo está uno sentado en una silla. Claro. ¿Quién te ha convencido más? Pues seguramente la Elena Valenciano, seguramente, sin duda. Si tenemos que decir el ganador en comportamiento no verbal, claro, de este debate ha sido Elena Valenciano, sin duda. ¿Pero por qué? Yo quiero que tú analices con nosotros esos detalles. Pues muchísimas cosas. Primero, ella empezó mal, porque estaba muy rígida en la silla, porque claro, tenemos que ver la postura. Ella intentó ser muy... Ahí la estamos viendo. Muy bien. Ella intentó dar positividad, alegría, con esa sonrisa, con la expresión facial, o sea, un canal de la comunicación no verbal. Pero sin embargo, como la podemos ver, muy rígida, que juega con este boli, entonces este gesto de manipular objeto por esa inseguridad, el principio, luego ya se suelta. Cristian, ¿no es mejor si uno está tenso porque está ante un debate, enfrente del contrincante, si no te sale sonreír, ¿no es mejor no sonreír? Pues no, porque se ha Se demostrado... transmite la realidad, o sea, Claro. eso es transparencia. Si a mí ahora mismo no me apetece sonreír, pues no sonrío, porque a lo mejor si Claro. sonrío, la gente no me cree. Pero es que Elena Valenciano lo hace en manera verdadera y sentida, y por muchas razones que os voy a contar. Primero, la expresión facial, una cosa que se ha estudiado mucho es la microexpresión. La microexpresión es lleva una mínima milésima de segundo y es una expresión de una emoción básica que puede ser, por ejemplo, la tristeza, la felicidad. En el valenciano se le ve muy triste cuando habla de verdad de las familias que están sin empleo, sin trabajo, etc. Y se le ve muy enfadada cada vez que habla de derecha, recorte, etc. Esa microexpresión sale en su cara, en su rostro, y es gracias a todas las herramientas que nosotros estudiamos de comunicación no verbal, es sentida. Mientras que, claro, su, digamos, rival, pues se le ve muy seguro porque, por ejemplo, tiene los hombros apoyados a la mesa, él está inclinado porque de verdad escucha, hay una escucha activa de su parte, pero sin embargo no para de leer su discurso, que él ha escrito o le han escrito. Y esta es una inseguridad enorme. Yo sé, por ejemplo, si voy a dar una clase a la universidad, me preparo un discurso que yo puedo defender, pero cada vez que le hacían pregunta no hacía que girar la página y buscar la respuesta ya preparada a este discurso. Eso es, Cristian, porque tenemos que decir que Miguel Arias Cañete ha ido más al dato, ha ido más, entonces cuando ha buscado, sí que ha ido a buscar los datos, Claro. a buscar pues, los gráficos del paro, entonces ahí si vas a dar el dato, evidentemente tienes que recurrir a un papel. Graciana Palomo, voy contigo. Abro mesa a esta hora de la noche. Yo creo que cada uno, digamos, ha jugado su rol. Es verdad que Miguel Arias, que es, en fin, un técnico, incluso antes que político, y que conoce muy bien lo que es el percal, pues, digamos, lleva una semana en la factoría Arriola, y eso se nota. Es decir, eso se nota, lleva los que conocemos un poco al personaje y tenemos algunas experiencias, y ya estaba ahí. Pero digamos que básicamente, con algunos detalles de puridad televisiva, ha estado digamos, en gobierno, por entendernos. Y Valenciano ha estado en oposición, es decir, y la oposición, el aspirante, siempre va muy agresiva, ha estado extraordinariamente agresiva, con algunos golpes bajos, que son legítimos en este tipo de cosas, y sobre todo, como decía yo creo al anterior, intentando los dos movilizar a sus respectivos electorados. Graciano, ¿te ha decepcionado el debate?
¿Esperabas más? Bueno, no, hombre, no. Tampoco pensaba que eso iba a ser Foreman contra Cassius Clay, ¿no? No. Yo creo que han estado en su tal muy cuidada la estética de la candidata, pero en el resto, pero lo que decía era un poco los golpes bajos, que ni ella misma se cree, lo cual es verdad, ¿no? Ella ha ido a golpear en las grandes bolsas de votos, que son normalmente socialdemócratas. Pero ¿y por qué tienes que decir que ni ella misma se cree? Porque no se lo puede creer. Pero ¿cómo que no se lo puede creer? O sea, datos, no se lo si puede no creer. tenemos un programa, si no sabemos difundir un mensaje, fatal, pero que voy, lo hacemos, voy. pero si sabemos difundirlo y No. somos contundentes, entonces Pero es que no nos lo creemos. te explico por qué no se lo cree. Porque lo que estaba reivindicando fue derrotado estrepitosamente el 20 de noviembre del 2011 y tampoco ha pasado tanto tiempo. No, no es verdad. Estaba reivindicando... No es verdad, ¿no? ¿Cómo Hombre, va a estar reivindicando lo Graciano, mismo sí, que lo estaba mismo. reivindicando las Pero vamos, lo elecciones? Ha mismito. reivindicado Lo mismito. lo que fue absolutamente Un desastre. derrotado. Lo que sucede es que, efectivamente, en su estrategia, es decir, saben que tienen que movilizar, era el debate de movilizar a sus respectivos electores. Y en ese sentido lo tenía mucho más fácil. Que no se lo cree, por ejemplo, es que la prueba es que no se lo cree, que en Europa hay un gobierno de coalición, que la misma política que acusaba al señor Cañete la está haciendo su coleguilla, su correligionario Valls, Hollande, Rancy. ¿Sabes lo que se puede decir, Graciano, a propósito de esta primera intervención tuya? Que lo haces mejor que Cañete. Ciertamente, es decir, si a él se le hubieran ocurrido... Eso no lo ha dicho algunas Cañete, de Eso las es cosas- verdad. haberlo dicho. ¿Por qué? Porque algunas tú de las sientes cosas ese que tú dices. mensaje. Tú ahora mismo, perdone, Parece que siento. el comportamiento no verbal que tú estás teniendo es un comportamiento no verbal porque sientes lo que dices, porque tú de verdad estás pensando lo que dices, lo sientes, y es lo que ha hecho hasta ahora Elena Valenciano en el debate. eso yo- Gesto ilustradores, Pero es que no porque hace yo... falta porque ser no sé qué, agresivo. dicho- pero no es... No hace No hace falta pero- ser no, ni no, agresiva, no, 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 ni no, hooligan, Yo he dicho, ni pero cortar cuando al trataba de compañero, ni llevarle la cortar, contraria. ni cortar al contrario. Eso No es hace otra cosa, falta. pero lo que- Para dar tu mensaje no hace falta. Pero lo que le cortar, faltaba, ni pero lo que le cortar. faltaba al Solo voy a decir exponente una del cosa. PP Ha dejado era... al descubierto me he el callado. doble discurso de esta señora que nos vende ahora lo que no ha sido capaz de hacer en 8 años. Pero es que eso no es Vamos a creíble. ver. Yo sé que eso no es creíble. Yo quería elogiar a Graciano, porque efectivamente Muchas habla con más gracias. convicción. Es decir, ¿por qué yo he empezado diciendo que me parecía que Elena Valenciano había sido más convincente? Porque probablemente ha puesto mucha más sinceridad y fe en lo que decía. Siente lo que dice y se nota. Y se identifica mucho con aquellos sectores sociales cuya confianza quiere recuperar Eso y cuyo voto quiere. quiere recuperar. No es electorero. Porque los Yo ha creo que machacado. Esta noche. De los dos candidatos, ¿eh? Bueno, yo, si me permites, tengo más claro lo que me ha sobrado. Y Vale. es que siguieran lanzándose pullas PP-PSOE, PSOE-PP. Y eso ya sabíamos que iba a pasar así. Yo querría decir una cosa, Yolanda, si me permites. Yo no estoy de acuerdo con Ana en que los debates electorales no sirvan para nada, porque si no, no los haríamos. Y solo una cosita que no, bueno, que tiene que ver con el ¿Tú crees debate, que va pero a me gustaría movilizar volver a en seguir algo con el el debate. voto? Cuando se habla de A los herencia, propios. cuando el Partido Popular habla de herencia, parece que siempre se olvida de que estábamos en un momento de crisis. Cuando, o sea, esa herencia viene también acompañada de un momento de crisis mundial. Pero siguiendo Que no con se el debate, reconoció. siguiendo con el debate, a mí me gustaría comentar algo que ha dicho Cristian, que me ha hecho mucha gracia cuando ha explicado lo que significa la microexpresión. Si no he entendido mal, yo interpretaría que la microexpresión del señor Arias Cañete esta noche ha sido un poema, porque solo leía, o básicamente leía, Y no lo quería, necesita. y quería preguntarte por qué cuando dejaba de leer perdía el hilo. Es decir, ¿eso tiene alguna explicación para un experto? Porque lo ha perdido en varias ocasiones, curiosamente ante mensajes muy contundentes de la señora Valenciano. Claro, digamos que no ha aprovechado esta oportunidad que era la elección, o sea, eso era para ganar votos. Entonces me parece el discurso de Elena Valenciano, y por eso he dicho emotivo, el más acertado, porque ha utilizado una comunicación no verbal muy óptima, porque miraba al elector, porque quien quiere votar es el elector, entonces miraba hacia el elector. Él, sin embargo, miraba o a los papeles o a la presentadora. Pero perdona, Cristian, pero cuando dejaba de mirar los papeles perdía el hilo. Sí, sí, Incluso perdía ha el- hecho algunos silencios.
Sí, sí, lapsus que se tienen, o blancos claro, que ya se ha quedado en blanco. el uso de la voz, es que porque no estaba preparado, sinceramente, no estaba preparado. Hablas del uso de la voz. A Elena Valenciano le hemos visto diferentes registros en la voz, ha ido modulándola. Incluso ha llegado al sentimentalismo. Sí. Ha llegado a pasarse un poquito de frenada. Y os digo una cosa Las cosas más. como son. Sí, sí, claro, os digo una cosa más. Vamos, a mí, que soy experto en comportamiento no verbal, muchas veces hemos trabajado con políticos y me preguntaban, ¿cómo puedo mentir? Pues le digo, para mentir, pues lo único es creerte tus mentiras, porque si no es que no lo vas a hacer. Y os digo una cosa más, ¿por qué ha sido más efectivo el de la Valenciano? Yo os pregunto, ¿os acordáis de la raíz cúbica de 244? Nadie se acuerda. Pero sin embargo, ¿os acordáis de vuestro primer beso? Jugar con las emociones es la clave para entrar en toda la puerta, abre toda la puerta. En la publicidad, en el carisma de los políticos. Ya, pero perdona, ¿Pero y qué Cristian, queremos, perdona, teatro ¿Me permites, por favor? es que eso no te parece, tú eres un experto en analizar esto, es que esto a mí me parece fatal, porque con las emociones se Pero hay manipula a la un poco gente de- y estamos Vamos, hablando de temas muy serios. Pero Vamos a ver, queremos que contextualizar. crean los Es que somos mensajes que estrellas de difunden los rock. políticos o no Claro, queremos me que eso lo permites crean. una cosa. Pero no a Queremos base que nos de- mientan, Sí, eso pero es. a A ver, conciencia. Fermina, No, por que- favor, el invitado de contestar. Y yo estoy esperando a Graciano que lleva con el turno Una que lleva última mucho cosa. rato. Está probado, y es una cosa que está probado, y hay un montón de ejemplos en la cultura política, cuando una persona hace un gesto, ¿vale? Antes del mensaje vocal, 10 segundos antes del mensaje vocal, ese mensaje está sentido, de verdad. Cuando la Valenciano pone su mano en el pecho, cuando la Valenciano explica las cosas, lo explica antes de su mensaje vocal. Los políticos que lo hacen, no digo por mentir, sino por aspecto social, porque lo han aprendido, lo hacen después. Entonces dicen el mensaje y luego hacen, pues eso, pues entonces, y utilizan Pero sus será gestos. importante el Graciano. el contenido del Vamos, mensaje. Hombre, claro, pero eso es Yo creo sentido, que no sentirlo. no vamos a olvidar ahora al de- margen Graciano. de estas cosas que, en fin, si sirven para ganarse la vida, pues fenomenal, de que si una cosica y tal, aquí lo sustancial, que hay mucha gente que pierde teóricamente debates y luego los gana. No quiero recordar el famoso de Pizarro y aquel del parche de Solves, lo que pasó. O recientemente el señor Sarkozy, que no tenía rival como interlocutor con un burócrata aparachí como era Hollande, y luego perdió las elecciones. Pero vayamos al fondo de la cuestión, que es lo que nos lleva aquí, a este tema, al margen de si la voz pastosa o el flequillito y esta. Lo que yo sostengo, Ciudadanos, no se... la ley Mordaza. Vamos a ver, Cristian. por favor, Dime. han pisoteado los derechos de las mujeres. Cristian. Vale, pero eran 10 segundos. Carmen Tomás, he 10 dicho segundos. Cristian. Joder, qué seria te pones. Y Da más miedo. seria. Tú Es no que vas a sois ser unos seria, ¿verdad? insubordinados todos. Cristian, ¿qué son Menos más yo. importantes? ¿Los gestos Tú y Ana. o los hechos? Pues es que, Ay, amigo. ay amiga, por mí, yo me baso en las investigaciones, que además que estoy haciendo yo con otras cosas y otros temas de emociones. Pero... ¿Quién gana las emociones? Es que sin duda hay estudio de mercado, estudio de política. Nada, todos peces. Pero vamos a ver, Cristian, un momento, es que nos estamos Que desviando. sí, Top. que ganó Un momento, Solves con Graciano, por favor, que estoy intentando hacer una pregunta Vale, perdona, hombre. a un invitado que tengo aquí al lado. ¿Qué es más importante? Que yo te mire a los ojos, te ponga voz romántica y te diga que te quiero, o que yo en el día a día te demuestre desde que me levanto hasta que me acuesto que te quiero. ¿Qué es más importante para ti? Una mezcla de los dos, porque un contenido sin el comportamiento como tal es efímero. Tiene que ser una mezcla de todo. Pues, Eso por supuesto. Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal, gracias por estar con nosotros, gracias por lidiar Con estos con lemas. este ruedo que no es fácil. Han sido fantásticos, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Otra noche más. Te hago entrega del símbolo del programa. ¿Lo tienes? No. No me pinches, Javi, no me pinches que voy a de coger la el libertad, símbolo del programa. Del debate. Nosotros Te lo es has que ganado lo a de, pulso. Ole. Ole, Muchísimas ole. gracias. Ellos no. Yo te lo digo con hechos, no con lo de las palabras. flores lo llevamos Muchísimas regular. gracias. Ábrelo si quieres.
he ganado el debate. Ha sido un placer, muchísimas Cristian, gracias. como siempre. Nos vamos, nada, 10 segundos, enseguida volvemos, no se muevan, que a nosotros no nos moverán.